Hay momentos en la vida en los que sentimos que hacemos todo lo posible y sin embargo algo esencial parece desordenado por dentro. Nos esforzamos, planificamos, acumulamos información, pero seguimos experimentando inquietud, confusión o una sensación de vacío difícil de explicar. Y es entonces cuando surge una pregunta profunda, una pregunta que no nace de la mente analítica sino del corazón. ¿Existe una guía superior que pueda ayudarnos a vivir con más claridad, más fuerza y más paz? A lo largo de mi trayectoria como médico y como estudioso de la mente humana, he comprobado que el ser humano no solo necesita objetivos, necesita sentido. La neurociencia nos muestra que cuando nuestras acciones están alineadas con un propósito elevado, el cerebro activa circuitos de motivación, resiliencia y bienestar. Pero ese propósito no siempre se descubre afuera. Muchas veces se revela cuando aprendemos a escuchar una sabiduría más profunda, una voz interior que algunos llaman conciencia y otros llaman Dios. Hoy quiero invitarte a explorar lo que podríamos llamar las reglas de Dios para mejorar tu vida. No como normas impuestas desde el miedo, sino como principios que ordenan, iluminan y fortalecen. Principios que, cuando se integran en nuestra manera de pensar y actuar, transforman nuestra experiencia cotidiana. No estamos hablando de religión en un sentido rígido, sino de coherencia, responsabilidad y expansión interior. Sección 1. La regla de la responsabilidad consciente. Permíteme comenzar por un principio esencial. Dios no mejora nuestra vida sin nuestra participación. La responsabilidad es una ley espiritual y también neurológica. Cuando asumimos que somos protagonistas de nuestras decisiones, el cerebro activa áreas relacionadas con el control interno y la autoconfianza. En cambio, cuando culpamos constantemente a las circunstancias, debilitamos nuestra percepción de poder personal. Esta comprensión no pretende generar culpa, sino despertar conciencia, porque en ese espacio de lucidez comienza una transformación profunda que reorganiza nuestra forma de pensar, sentir y actuar frente a la vida. He visto en consulta cómo personas atrapadas en la queja crónica vivían en un estado de estrés constante. Su sistema nervioso permanecía en alerta porque sentían que el mundo era una amenaza permanente. Sin embargo, cuando empezaban a asumir pequeñas responsabilidades diarias, algo cambiaba. No era magia, era biología. El cerebro comenzaba a interpretar que había margen de acción, y esa percepción reducía la sensación de impotencia. Poco a poco, su respiración se hacía más amplia, y el cuerpo dejaba de sostener tensiones innecesarias que antes parecían inevitables. Cuando una persona decide responsabilizarse incluso de su actitud ante lo que no puede controlar, se produce un giro interior silencioso pero poderoso. Desde la psicología sabemos que el sentido de agencia personal fortalece la resiliencia y disminuye la ansiedad anticipatoria. No se trata de controlar el mundo, sino de elegir la postura con la que lo enfrentamos. Ese cambio de enfoque es como orientar la luz hacia el interior del jardín, permitiendo que broten recursos que antes estaban ocultos bajo la sombra de la resignación. Desde una perspectiva espiritual, asumir responsabilidad es honrar el libre albedrío. Es comprender que cada pensamiento que alimentamos es una semilla en nuestro jardín interior. Algunas semillas generan resentimiento, otras generan fortaleza. Dios no decide qué semillas plantas, pero sí ha diseñado un terreno fértil donde todo lo que siembres crecerá con el tiempo. Esta idea nos invita a observar con honestidad qué estamos cultivando en silencio mientras aparentamos que las circunstancias son las únicas responsables de nuestra cosecha emocional. La responsabilidad consciente también implica revisar nuestras narrativas internas, esas historias que repetimos sobre quiénes somos y qué merecemos. La neurociencia ha mostrado que el cerebro no distingue con claridad entre una experiencia real y una intensamente imaginada. Por eso las historias que sostenemos moldean nuestra biología. Si constantemente nos definimos como incapaces, reforzamos circuitos de limitación. Si elegimos relatos de aprendizaje y crecimiento, activamos redes asociadas a la expansión y la confianza en nuestras posibilidades. Cuando entendemos esto, dejamos de vivir como víctimas y empezamos a vivir como constructores. Y en ese instante, la vida deja de ser una reacción y se convierte en una creación consciente. Esa transición no ocurre de la noche a la mañana, pero cada decisión alineada con la responsabilidad fortalece nuestra identidad profunda. El silencio mental que surge al aceptar nuestra cuota de poder interior genera una serenidad nueva, como si la luz interna encontrara por fin un cauce claro para expresarse. 2. La regla del dominio mental. Al mirar más profundamente esto,
descubrimos que la calidad de nuestra vida depende en gran medida de la calidad de nuestros pensamientos. La mente es una herramienta extraordinaria, pero también puede convertirse en una fuente de sufrimiento si no aprendemos a dirigirla. Desde la neurociencia sabemos que los pensamientos repetidos fortalecen conexiones neuronales. Lo que más piensas, más fácil se vuelve pensar. Por eso dominar la mente no es reprimirla, sino educarla con paciencia y constancia hacia estados que favorezcan equilibrio y claridad interior. Si alimentas miedo, entrenas al cerebro en el miedo. Si entrenas gratitud y visión, fortaleces redes asociadas al optimismo y la resiliencia. No se trata de negar la realidad, sino de elegir el enfoque. La luz no elimina la oscuridad luchando contra ella, simplemente ilumina. Cuando decides enfocar tu atención en posibilidades en lugar de amenazas constantes, modificas la química cerebral y reduces la activación excesiva de los sistemas de alarma que tanto desgaste generan en tu organismo. Dios nos ha dado una mente poderosa, pero no automática en su sabiduría. Necesita dirección consciente. La oración, la reflexión y la atención plena son formas de entrenar el enfoque. Son como podar el jardín interior para que crezcan las plantas adecuadas. Cada vez que eliges observar tu pensamiento, en lugar de dejarte arrastrar por él, fortaleces una región del cerebro vinculada a la autorregulación y al discernimiento, desarrollando una distancia saludable entre tú y el contenido mental. En mi experiencia acompañando procesos de cambio he comprobado que muchas personas creen que no pueden controlar lo que piensan, cuando en realidad lo que no han aprendido es a redirigir su atención. La atención es como un haz de luz que determina qué parte del paisaje interior se vuelve protagonista. Donde la posas con frecuencia, allí se expande la experiencia. Esta comprensión devuelve dignidad a la mente y nos invita a ejercer un liderazgo sereno sobre nuestro mundo interno. El dominio mental no implica dureza, sino amabilidad disciplinada. Cuando aparece un pensamiento limitante, no es necesario atacarlo, basta con reconocerlo y elegir otro más alineado con nuestros valores. La psicología cognitiva ha demostrado que esta práctica constante reconfigura patrones automáticos. Es un proceso silencioso, como el crecimiento de una semilla bajo tierra, pero con el tiempo se manifiesta en mayor estabilidad emocional y una percepción más luminosa de la realidad cotidiana. Cuando comprendes que puedes observar tus pensamientos sin identificarte con ellos, accedes a un nivel superior de libertad, y esa libertad transforma tu experiencia vital desde dentro hacia afuera. Dejas de ser prisionero de impulsos mentales pasajeros y te conviertes en el cuidador consciente de tu paisaje interior. En ese espacio de silencio atento, la mente se convierte en aliada y no en obstáculo, y la vida comienza a reflejar la claridad que has cultivado con dedicación. 3. La regla de la disciplina con propósito. La disciplina suele asociarse con rigidez, pero en realidad es una forma de amor inteligente hacia uno mismo. Desde la psicología sabemos que el cerebro necesita estructura para funcionar con eficacia. La repetición consciente de hábitos fortalece circuitos que facilitan el logro de metas. Cuando comprendemos esto, dejamos de ver la disciplina como una imposición externa y empezamos a percibirla como una arquitectura interior que sostiene nuestros sueños, una estructura silenciosa que permite que la energía se enfoque y no se disperse en impulsos pasajeros que luego generan frustración. He observado que las personas que viven con mayor serenidad no son las que hacen lo que les apetece en cada momento, sino las que han alineado sus acciones diarias con un propósito claro. Esa coherencia genera paz interior. Cuando lo que haces está alineado con lo que valoras, disminuye el conflicto interno. El cerebro deja de gastar energía en justificar contradicciones y comienza a experimentar una sensación de integración profunda, como si todas las partes del ser caminaran en la misma dirección con una convicción tranquila. La disciplina con propósito no es repetición mecánica, es repetición consciente impregnada de significado. Desde la neurociencia sabemos que cuando un hábito está vinculado a un propósito emocionalmente relevante, se consolida con mayor fuerza en el sistema nervioso. No se trata solo de hacer, sino de comprender por qué hacemos lo que hacemos. Esa claridad actúa como una luz que guía cada acción cotidiana, transformando tareas ordinarias en expresiones coherentes de una visión más elevada. Desde una dimensión espiritual, la disciplina es una forma de honrar los talentos que Dios ha depositado en ti. No desarrollarlos sería como recibir un jardín fértil y dejarlo abandonado. La constancia transforma potencial en realidad.
Cada acto repetido con intención es como regar una semilla que al principio no muestra resultados visibles, pero que en silencio está echando raíces profundas, que sostendrán frutos futuros con estabilidad y fortaleza. Muchas personas temen que la disciplina limite su libertad, cuando en realidad la expande. La verdadera libertad no consiste en ceder a cada impulso, sino en tener la capacidad de elegir aquello que construye a largo plazo. La atención plena ayuda a reconocer cuándo una acción responde a un capricho momentáneo y cuándo está alineada con un propósito genuino. Ese discernimiento fortalece la autoestima y genera una sensación de dirección que calma la mente inquieta. Si algo en este proceso resuena contigo, puedes compartirlo en los comentarios o suscribirte para seguir explorando este camino de conciencia. A veces el simple acto de comprometerse públicamente refuerza nuestra determinación interna. Al expresar tu intención, activas un mecanismo psicológico de coherencia que te impulsa a actuar en sintonía con lo declarado, convirtiendo la disciplina en una expresión viva de tu identidad más elevada. 4. La regla del servicio y la generosidad. Algo dentro de nosotros cambia cuando comprendemos que no estamos aquí solo para recibir, sino también para aportar. La neurociencia ha demostrado que los actos de generosidad activan circuitos de recompensa en el cerebro. Servir no nos debilita, nos expande. Cuando ofrecemos tiempo, atención o ayuda sincera, el organismo libera sustancias asociadas al bienestar y a la conexión, generando una sensación de plenitud que trasciende el beneficio material inmediato. Cuando ayudas a alguien, tu identidad se amplía. Dejas de ser un yo aislado y te conviertes en parte de un nosotros. Esa expansión reduce la ansiedad egocéntrica y fortalece la sensación de significado. Y el significado es uno de los grandes reguladores emocionales del ser humano. Las personas que encuentran sentido en contribuir experimentan mayor resiliencia frente a la adversidad, porque su mirada va más allá de las dificultades personales inmediatas. Servir no implica descuidarse ni sacrificarse hasta el agotamiento, sino actuar desde una plenitud interior que desea compartirse. La psicología positiva ha mostrado que quienes practican actos de bondad de forma regular desarrollan una percepción más optimista de la vida. Es como si al iluminar el camino de otros, la propia luz interior se intensificara y el jardín interno adquiriera nuevos matices de vitalidad y propósito. Desde la espiritualidad, servir es reflejar la esencia divina. Es permitir que la luz que recibes también ilumine a otros. No se trata de sacrificarse hasta agotarse, sino de contribuir desde la plenitud. Cuando comprendemos que cada gesto amable es una expresión de nuestra naturaleza más profunda, el servicio deja de ser una obligación y se convierte en una manifestación espontánea de coherencia interior. El acto de dar también transforma la percepción que tenemos de nosotros mismos. Cuando reconoces que puedes influir positivamente en la vida de otra persona, se fortalece tu autoconcepto y se amplía tu sensación de capacidad. Esa experiencia modifica circuitos cerebrales vinculados a la confianza y reduce la narrativa interna de insuficiencia que tanto limita el crecimiento personal. La vida mejora cuando dejamos de preguntarnos constantemente qué podemos obtener y empezamos a preguntarnos qué podemos ofrecer. Ese cambio de enfoque reorganiza prioridades, suaviza tensiones y crea una red invisible de conexiones significativas. Al contribuir al bienestar de otros, descubrimos que el mayor regalo es la expansión interior que experimentamos, una expansión que armoniza mente, emoción y espíritu en un mismo latido de generosidad consciente. 5. La regla de la fe activa. La fe no es pasividad, es confianza acompañada de acción. He conocido personas profundamente creyentes que, sin embargo, no daban pasos concretos hacia sus objetivos. La fe auténtica implica moverse en dirección a aquello que se espera. No basta con desear, es necesario comprometerse con el proceso, permitir que la convicción interior se traduzca en decisiones visibles. Cuando la confianza se encarna en actos, el cuerpo y la mente comienzan a alinearse con una coherencia que fortalece la identidad y reduce la distancia entre lo que se cree y lo que se vive. Desde la neurociencia sabemos que la expectativa positiva modifica la química cerebral. Cuando creemos que algo es posible, el cerebro empieza a buscar oportunidades. Se activa la atención selectiva. Comenzamos a ver lo que antes ignorábamos. Este fenómeno no es ingenuidad. Es un mecanismo profundo por el cual el sistema nervioso prioriza información coherente con nuestras creencias dominantes.
La mente actúa como un filtro que ilumina ciertas posibilidades y oscurece otras, y por eso cultivar una expectativa esperanzadora cambia literalmente el paisaje que percibimos. Cuando una persona mantiene una visión interior clara y actúa en consecuencia, se produce una sinergia entre pensamiento y comportamiento que fortalece circuitos neuronales asociados a la perseverancia. La psicología ha mostrado que la confianza activa incrementa la tolerancia a la frustración, porque la dificultad deja de interpretarse como prueba de incapacidad y pasa a verse como parte del camino. Esa reinterpretación modifica la respuesta emocional y reduce la activación del miedo que tantas veces paraliza iniciativas valiosas. Dios no actúa como sustituto de nuestra voluntad, sino como fuente de inspiración. La fe activa nos impulsa a dar pasos incluso cuando no vemos el camino completo. Es avanzar con una linterna en la oscuridad, confiando en que la luz se ampliará con cada paso. Esta imagen nos recuerda que no necesitamos tener todas las respuestas para comenzar, basta con la claridad suficiente para el siguiente movimiento consciente que fortalezca nuestra dirección interior. He observado que quienes practican esta fe dinámica desarrollan una serenidad particular ante la incertidumbre. No porque ignoren los riesgos, sino porque su enfoque está puesto en la acción coherente más que en el resultado inmediato. Desde la atención plena, aprenden a sostener la respiración estable mientras avanzan, permitiendo que el silencio mental reduzca el ruido de las dudas excesivas. Ese equilibrio entre confianza y realismo crea una base sólida para decisiones más sabias. La fe activa también transforma la relación con el fracaso. Cuando algo no sale como se esperaba, la mente entrenada en esperanza no concluye que todo está perdido, sino que explora qué aprendizaje puede extraer. Esta actitud estimula áreas cerebrales vinculadas a la flexibilidad cognitiva, favoreciendo la adaptación. De este modo, la experiencia adversa se convierte en fertilizante para el jardín interior, en lugar de convertirse en una sombra que marchita la motivación. Existe una diferencia sutil pero determinante entre esperar que algo ocurra y prepararse para que ocurra. La preparación es una expresión concreta de fe, porque demuestra que creemos lo suficiente como para invertir energía y tiempo. Cada pequeño avance confirma internamente nuestra capacidad, reforzando una identidad de crecimiento. La repetición de estos gestos consolida una narrativa interna de posibilidad que influye en cómo enfrentamos nuevos desafíos. La espiritualidad vivida de esta manera no se limita a momentos de recogimiento, sino que impregna la acción cotidiana. Cada tarea realizada con conciencia y propósito se convierte en un acto de colaboración con algo más grande. La sensación de estar guiados no elimina el esfuerzo, pero lo dota de significado. Esa percepción reduce la sensación de soledad en el proceso y fortalece la resiliencia ante obstáculos inevitables. Y cuando combinamos fe con acción disciplinada, la transformación deja de ser un deseo y se convierte en una experiencia tangible. La coherencia entre lo que se cree, lo que se piensa y lo que se hace genera una energía interior que se percibe incluso en la postura corporal y en el tono de voz. El organismo interpreta esta alineación como estabilidad, reduciendo tensiones innecesarias y facilitando estados de mayor claridad y eficacia. Al integrar la fe activa en la vida diaria, la persona descubre que no necesita garantías absolutas para avanzar. Basta con una convicción serena y la disposición a actuar paso a paso. En esa dinámica, la mente se convierte en aliada, el corazón en guía y la voluntad en puente entre ambos. Así, la experiencia vital se transforma gradualmente, no por un acto espectacular, sino por la suma constante de decisiones coherentes iluminadas por una confianza viva. Al integrar estas reglas, algo profundo comienza a cambiar. No porque el mundo exterior se transforme de inmediato, sino porque tu percepción se eleva. Y cuando la percepción cambia, la experiencia también lo hace. El poder neuromental no es una teoría abstracta, es la capacidad de alinear mente, acción y espiritualidad en una misma dirección. He visto cómo personas aparentemente ordinarias lograban cambios extraordinarios cuando decidían vivir según principios claros y elevados. No eran más inteligentes que otros, simplemente eran más coherentes, y la coherencia genera fuerza interior. Te invito a reflexionar. ¿Qué regla necesitas integrar hoy con más decisión en tu vida? ¿Dónde estás llamado a asumir mayor responsabilidad, mayor disciplina o mayor fe? Déjame tu respuesta en los comentarios. Escribe también la frase «Hoy elijo vivir con principios más altos» y suscríbete a Poder Neuromental si deseas seguir fortaleciendo tu mente y tu espíritu.
Porque cuando decides vivir según leyes superiores, no solo mejoras tu vida, elevas tu conciencia. Y cuando elevas tu conciencia, el mundo que experimentas comienza silenciosamente a transformarse.